Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciba un cordial saludo de parte mía, de Carlos Reyes, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Filosofía, también de la figura de su presidente, Rubén Quiroz Ávila. Estamos esta noche reunidos para una conferencia titulada Travesía de los utopismos políticos en el Perú, Mario Vargas Llosa y Alberto Flores Galindo, a cargo de Juvino Yauribol. Eh, Juvino Yauribol cursa actualmente estudios de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está culminando estos estudios. Eh, en los últimos años viene investigando todo acerca del utopismo, del concepto de utopía, y la ponencia que nos va a presentar hoy día es un breve extracto, un breve resumen de esta investigación. ¿Cómo estás, Juvino? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que se nos da para poder hacer públicas nuestras exploraciones, modestas, obviamente. Estamos aquí también para apoyar a la sociedad y nuevamente agradezco a tu persona y a la del profesor Quirós. Claro. Bueno, les voy a explicar al público cuál es la dinámica. Juvino va a exponer durante unos 15, 20 o 25 minutos y después vamos a hacerle algunas preguntas también. Así que adelante, voy a presentar las diapositivas. Allí se está visibilizando. Eh, bueno, Bien, empezamos. Adelante, Juvino. bien, gracias. En primer lugar, quisiera señalar a manera de introducción qué es lo que vamos a proponer ahora. La presente investigación aborda dos líneas, digamos así, del utopismo que se desarrolla en el Perú en las dos últimas décadas del siglo XX. Estas dos líneas son las trazadas, por un lado, por Alberto Flores Galindo, digamos así, desde las coordenadas socialistas, y la otra línea corresponde a la de Vargas Llosa, dentro de las coordenadas del liberalismo. Ahora, ambas líneas son divergentes, son antagónicas, y consideramos que se proyectan sobre la base de un diálogo crítico con el utopismo andino. Ahora, la elección de estas dos figuras de la intelectualidad peruana de fines del siglo pasado no es casual, no es gratuita, porque consideramos que han influido, han marcado enormemente las sensibilidades, las cogniciones a nivel político, sensibilidades y cogniciones que están profundamente arraigados y que componen o en todo caso descomponen la vida nacional. Hay antecedentes, hay algunos estudios que hemos podido recoger. Por ejemplo, Justi encuentra en ambos un carácter utópico en la medida que representan soluciones ideales a los problemas políticos y culturales del país. Renike, por su parte, plantea que se trata de dos visiones contrapuestas sobre la crisis nacional, visiones que influyen en la manera de comprender el drama del país, así como sus perspectivas a futuro. Bayón finalmente señala que dichos discursos afrontan la problemática utópica indigenista, andina, con propósitos opuestos. Uno reconstructivo, obviamente el de Flores Galindo desde el socialismo, y el otro destructivo, que sería el de Vargas Llosa desde el liberalismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí hemos colocado un epígrafe. Hemos tomado una cita de Habermas que dice: cuando se secan los manantiales utópicos, se difunde un desierto de trivialidad y perplejidad. La pregunta sería: ¿qué ocurre cuando dichos manantiales se desbordan? Siguiente, por favor. Bien, la siguiente, podemos pasar a la siguiente, no hay problema. Bien, abordamos muy brevemente el concepto de utopía. Este es un concepto que desde su acuñación en la obra de Moro tiene una sobrecarga semántica. Hay muchísimas definiciones
incontables definiciones. Este concepto también ha sido abordado desde diferentes enfoques, en diferentes campos también del saber, la literatura, la crítica literaria, las ciencias sociales y también la filosofía. Pero vamos a tomar de todo ese océano, de toda esa mar utópica, vamos a recoger dos dimensiones. Una, la dimensión prospectiva, y la segunda, la dimensión política. Esas son las dimensiones que nos interesan para poder abordar el utopismo en el Perú, como se ha indicado, de las últimas 2 décadas del siglo XX, en las figuras de los autores ya mencionados. Siguiente, por favor. Bien, el concepto de utopía ha sido abordado, hay incontables estudios y queremos recoger algunos cuantos. Por ejemplo, Mannheim define la mentalidad utópica como una incongruencia con la realidad en la que se ubica. Incongruencia que justifica la pretensión no solo de trascenderla, sino fundamentalmente de destruirla, ya sea de manera parcial o de manera completa. Ricoeur, por su parte, entiende la utopía como una de las formas del imaginario social en su función reproductora, la cual se caracteriza por proyectarse fuera de lo real de un modo no solo espacial, sino temporal, definiéndose como un cuestionamiento de lo real y como propuesta de una sociedad alternativa. Jameson sostiene que el diagnóstico utópico de la raíz de todos los males sociales refleja una perspectiva que es producto de una posición de clase concreta. Cito, la utopía siempre ha sido una cuestión política, dice él, destino inusual para una forma literaria. Finalmente, Sargent también nos ofrece un estudio bastante riguroso y amplio sobre el utopismo. Él habla de 3 caras del utopismo y nos interesa particularmente la tercera, para él, la teoría social utópica, la cual hace referencia a un método de análisis que se haya orientado a la explicación del cambio social. Siguiente, por favor. También dentro de la tradición occidental encontramos 2 posiciones opuestas. Hay quienes ven en la utopía, en el utopismo, un ejercicio anticientífico y racional y que tiene una orientación marcada hacia el totalitarismo y la deshumanización. Por otro lado está la de quienes encuentran en el utopismo una base científica realista con proyecciones libertarias y humanistas. Acá nos referimos particularmente a 2 autores, Popper, quien extrapola sus propuestas epistemológicas al ámbito político, identificando el utopismo como una tendencia ajena a los esquemas de una auténtica racionalidad científica y que supone dinámicas político-sociales de corte autoritario y totalitario, nítidas manifestaciones de una sociedad cerrada. Bloch considera que la utopía concreta, él distingue utopías abstractas, utopías concretas. Hay en la tradición occidental autores que han ofrecido diversas divisiones o clasificaciones de la utopía, y una de ellas es la de Bloch. Entonces él habla de utopías abstractas y concretas. La concreta, dice él, que se manifiesta como una fuerza anticipadora de novedad, que tiene una correspondencia en la realidad como proceso. Esta función utópica concreta, objetiva, realista, a la que subyace el principio de esperanza, se manifiesta justamente para él en el movimiento socialista. Siguiente, por favor. También en la tradición latinoamericana, la utopía ha sido abordada ampliamente. Hemos recogido algunas propuestas brevemente. Tenemos, por ejemplo, a Roy, quien constata la presencia continua de la función utópica desde el descubrimiento de América. Dice que ésta nació bajo el signo del utópico, para luego dar origen a las utopías renacentistas en Europa. Esto es muy interesante, ¿no? Invierte digamos así, la lógica que tradicionalmente se ha entendido sobre las utopías en América Latina. América Latina juega un papel fundamental en la configuración del pensamiento utópico europeo. Cerruti destaca que América, en tanto objeto paciente de la actividad europea, fue convertida en el topos, en el lugar de realización de utopías ajenas, y demanda, como parte del ejercicio de una racionalidad autónoma,
el derecho a nuestra propia utopía. Ahí se plantea que América, desde su origen, primero a la vista europea y luego a la suya propia, ostenta los dos componentes fundamentales de la utopía: espacio, es decir, territorio donde instaurarse, y tiempo, un pasado recuperable o un futuro en el que proyectarse. Santos Herset señala que en América Latina la filosofía liberacionista ha sido un pensamiento de la utopía y que los discursos políticos presuponen un horizonte utópico, el cual comprende dos aspectos: la crítica, que explicita una inconformidad y rechazo respecto del orden social, y dos, la propuesta, como producto de una búsqueda de opciones deseables y sobre todo viables frente a dicho orden. Siguiente, por favor. Este es un autor que encontramos muy productivo para nuestra investigación del utopismo, que es Koselleck. Por medio de dos conceptos claves va a comprender lo que es el tiempo histórico. Estos dos conceptos son los conceptos de espacio de experiencia y horizonte de expectativas. Digamos que el tiempo histórico para él se entiende como una tensión entre esos dos aspectos, y considera que en la modernidad se produce un fenómeno muy importante con relación a estos conceptos. Señala que el tiempo histórico puede ser deducido e interpretado en base a la tensión entre estos dos fundamentales conceptos. Desde la perspectiva del hoy, del presente, entrelazan el pasado, esto corresponde al espacio de experiencia, y el futuro, al horizonte de expectativas. En ese sentido, plantea que el tiempo nuevo, la modernidad, se define con el establecimiento de la idea de progreso, por una creciente diferenciación entre experiencia y expectativa. Señala que las expectativas se han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas. De ese modo se altera la forma en que se percibía el tiempo antes de la modernidad. Ahora se alberga la convicción de que el futuro será distinto del pasado y, por cierto, mejor. En este contexto es que el concepto de utopía experimenta una variación sustancial. Pasa de una significación espacial, que era lo que encontrábamos en la obra de Moro y los sucesores de Moro, a una eminentemente temporal, que estaría presente no solo en los socialistas utópicos, sino también en los llamados socialistas científicos, ¿no?, o marxismo. Esto es lo que denomina temporalización de la utopía, la cual implica que la utopía adquiere y se apropia de la dimensión del futuro, cobrando un sentido político, el cual hace referencia a proyectos posibles y realizables. En ese sentido, se podría afirmar que el liberalismo y luego el socialismo son hijos de este utopismo moderno, de acuerdo con Koselleck. Entonces, con Koselleck podemos entender la importancia de las dimensiones que hemos señalado del utopismo: la dimensión prospectiva y la dimensión política, que es lo que recogemos para esta investigación. Siguiente, por favor. Bien, la utopía andina. Es importante la utopía andina aquí, en primer lugar, porque digamos que contradice la tendencia que en Occidente se ha formado sobre la utopía. Como vimos hace un momento, la utopía era entendida en su carácter prospectivo, ¿no es cierto?, a futuro. Pero en el caso de la utopía andina pasa algo inverso, algo, entre comillas, extraño. La utopía andina tiene más bien un carácter retrospectivo, ¿no es cierto?, mira al pasado. Proyecta en el futuro una sociedad pasada, un sistema, un mundo pasado. Entonces, antes de pasar a ver las propuestas de Flores Galindo y de Vargas Llosa con respecto a la utopía andina, hemos recogido algunas definiciones, algunas impresiones de otros autores, como Burga, por ejemplo. Para Burga, la utopía andina se refiere a un proyecto indígena de reconstruir las sociedades autóctonas desde sus propias tradiciones, que vive fundamentalmente en el imaginario popular andino. La utopía andina es un conjunto de actitudes y comportamientos sociales que buscan la restauración de la sociedad indígena derrotada y conquistada por los españoles. Montoya entiende la utopía en un contexto muy particular. Él señala que la utopía no solamente surge por razones teóricas, académicas, en el ámbito de las ciencias sociales,
sino también por razones políticas, coyunturales. La búsqueda de una propuesta de izquierda que se distinga de la experiencia de socialismo realmente existente. Más adelante va a entender la utopía en el sentido de esperanza, como un retorno a la sociedad justa que tuvieron los incas, y también como sueño, el sueño de una sociedad sin hambre y sin dolores. Para Vega, la utopía andina es la más importante contribución de la historiografía peruana de los 80s. Ella permite repensar históricamente la cultura andina y redefinir los proyectos e imágenes del Perú como nación. Y aquí viene algo muy importante. Como categoría, articula dos preocupaciones: construcción de identidad y memoria en los Andes, y relación entre ideologías y luchas campesinas. Eso es como categoría, digamos, científica, historiográfica. Como discurso político, busca imbricar un proyecto de izquierda con la formación de una identidad colectiva. Muy bien, entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a referirnos a las propuestas de Flores Galindo y de Vargas Llosa. En el caso de Flores Galindo, su adhesión a la utopía socialista es explícita, es un convencido, digamos así, convicto y confeso socialista, abraza el horizonte utópico socialista, y en el caso de Vargas Llosa ocurre algo peculiar, ¿no? La relación con el utopismo es más tensa, digamos así, es una relación en la que por un lado recusa, rechaza, se muestra reacio a las utopías, pero finalmente termina abrazando una utopía, que en este caso sería la utopía liberal. Entonces pasamos a exponer lo que planteamos acerca de estos dos autores. Flores Galindo define la utopía andina como una suerte de mitificación del pasado, por la cual se sitúa la ciudad ideal, el orden feliz de la sociedad, en una experiencia colectiva, histórica, el imperio incaico. Cito: por definición, utopía es lo que no tiene lugar ni en el espacio ni en el tiempo. Pero en los Andes, la imaginación colectiva terminó ubicando en la sociedad ideal, el paradigma de cualquier sociedad posible y la alternativa para el futuro, en la etapa histórica anterior a la llegada de los europeos. Una historia de milenios fue identificada con la de un imperio, y un mundo en el que existieron desigualdades e imposición se convirtió en una sociedad homogénea y justa. Los incas dejaron de ser una dinastía para transformarse en un singular, el símbolo de un orden donde el país pertenecía a sus verdaderos y antiguos dueños. El regreso del Inca apareció como una propuesta cargada de argumentos mesiánicos y milenaristas. Para Flores Galindo, la utopía andina constituye una idea colectiva, desarrollada tensionalmente por la cultura popular y la cultura de las élites, por indígenas y por criollos o mestizos, recurriendo a la oralidad como a la escritura, en un contexto signado por la dominación, la fragmentación y la marginalidad producidas por el trauma de la conquista y la colonización hispana desde el siglo XVI. Esta utopía opera entonces como un dispositivo de resistencia a la dominación, al mismo tiempo que de construcción identitaria. Cito: si el tema de la utopía andina interesa hoy en día es porque hay más de una similitud entre las circunstancias actuales y aquellas otras que generaron esa idea. Habría que recordar que esto lo dice en la década de los 80 del siglo pasado. El Perú, en ese entonces, vive en medio de un nuevo enfrentamiento entre el mundo andino y Occidente, que en este caso equivale a modernidad, capitalismo, progreso. Todo lo cual va a defender Vargas Llosa, como vemos después. Un encuentro similar se produjo en los años 20. Antes, retrocediendo en el tiempo, estas encrucijadas históricas se dieron primero en el siglo XVI y después en el siglo XVII, que precisamente junto con el siglo XX han sido coyunturas intensas en la producción de utopías en el espacio andino. Cierro la cita. Sin embargo, la utopía en su dimensión política de resistencia y de movimiento transformador, que recusa la situación presente de sujeto utópico marcada por la exclusión, la marginación y la dominación, se ha manifestado en proyectos liberadores como las rebeliones de Santos Atahualpa y Tupac Amaru, así como en idearios políticos como los de Mariátegui y Aya de la Torre. El discurso utópico también puede ser, sin embargo, generador de fanatismo y dogmatismo, de tendencias autoritarias y violentistas. Aquí empieza, digamos, la crítica que hace Flores Galindo
a la utopía andina. Esto porque en el Perú la política está fuertemente impregnada de religiosidad, de un permanente aliento milenarista y mesiánico. Entonces la utopía, en tanto portadora de un mensaje de salvación o redención, no solo representaría sueños, sino también pesadillas. Y precisamente expresión de esto sería el movimiento representado por Sendero Luminoso, en ese contexto. Es precisamente este componente ideológico irracional, fundamentalmente pasional, inherente a la utopía, lo que Flores Galindo detecta y en cierto modo recusa. El estudio y reconocimiento del pasado no equivale, según él, a su admisión y defensa. Por ello, no es la prolongación de la utopía andina ni toda su portentosa carga mística o pasional lo que él propone. En ese sentido, considera que una resignificación del horizonte utópico resulta necesaria. Aquí es donde introduce otro componente ideológico, esta vez de carácter racional, metódico y sistemático en lo que a la consecución de sus objetivos concierne, el socialismo. Cito, otro desenlace podría visorarse si a la mística milenarista se añade el socialismo moderno, con su capacidad para organizar, producir programas estratégicos y moverse en el corto plazo de la coyuntura política. En otras palabras, si la pasión se amalgama con el marxismo y su capacidad de razonamiento. Parafraseando a Kant, entonces, la pasión sin la razón sería ciega y la razón sin la pasión sería vacía. Es preciso como condición de posibilidad de una transformación radical la síntesis entre la utopía andina y el socialismo. Esto es lo que Flores Galindo va a llamar gran utopía. En Rescate de la Tradición, aclara, abro cita, la tesis central no era precisamente seguir buscando un Inca. Aquí está aclarando, ¿no? Está respondiendo a las críticas y acusaciones que se le hicieran en su momento con respecto al libro y a la idea de insistir en retroceder, digamos así, en el tiempo histórico, en mirar al pasado para buscar alternativas de una manera unilateral. Entonces él responde a esto diciendo que la tesis principal no era seguir buscando un Inca, sino dominando los recuerdos, utilizando la carga pasional de la utopía andina y recurriendo a elementos del pasado, tratar de fundar un discurso nuevo, radicalmente diferente, que permita sustentar un proyecto socialista, es decir, pensar la tradición desde el futuro. Por ello sostiene que el pensamiento de izquierda, en su esfuerzo por hallar una vía alternativa para el desarrollo del país, sin dejarse arrastrar por la corriente de transnacionalización de la cultura, debe interesarse por el pasado e investigar críticamente la historia del país, con el fin de impugnar el derrotero que se le impuso desde el siglo XVI. Esto en evidente oposición a la actitud de la nueva derecha, como denominaba en ese entonces, peruana, que en su acrítica y completa apertura a la modernidad occidental, lo cual significa simplemente el traslado del discurso económico liberal al ámbito de la cultura, niega lo que para ella es el lastre hendido, desechando así la historia para Bueno, parece que hay un problema de internet, se ha paralizado la pantalla de Jubino. A ver. Vamos a esperar a que retorne. Bueno, los conceptos, perdón, el concepto de utopía de, de, de Flores Galindo y de Vargas Llosa son conceptos que respondían de alguna forma al contexto, a la crisis del siglo XX. Eh, Todo lo que nos está diciendo Jubino es bastante cierto. Bueno, las utopías al final siempre surgen frente a momentos
de crisis, de malestar, ¿no? De problemas, y Latinoamérica siempre ha pasado por, por estos. Y bueno, fue el gran debate del siglo XX, ¿no? El concepto de utopía, cuál es el futuro que queremos construir, el ideal más que el futuro, ¿no? Porque hay también una utopía retrospectiva, como nos dice Juvino, ¿no? Una utopía que plantea volver hacia el pasado. Vamos a esperar a Juvino, y seguro entra de nuevo. Bueno, no responde Juvino, hay un problema de internet. Se ha desconectado, hay que esperar a que vuelva a conectarse. Bueno, yo iba a hacer algunos comentarios al final de la conferencia, quizá los adelanto, mientras esperamos a que retorne Juvino. Y, y bueno, también podía decir que este concepto de utopía se parece mucho a este concepto del mito de José Carlos Mariátegui. Eh, un concepto que hace alusión a ver, perdón, creo que no sé si estamos conectados. Ya, sí, creo que había, ya. Decía que el concepto de utopía se parece mucho al mito de Mariátegui. Él ha hablado en algún momento de la necesidad de un mito, la necesidad de plantearnos un ideal. Es eso, digamos, tiene una dimensión metafísica la utopía. Y ese ideal se plantea frente a las condiciones, ¿no? Condiciones de explotación, condiciones duras, condiciones de malestar que se vive, que vivían en ese contexto. Bueno, y que estamos viendo casi todo el tiempo, ¿no? Los latinoamericanos, los peruanos. Y bueno, salen estas dos propuestas utópicas. La de Flores Galindo es una propuesta de utopía mirando hacia el pasado. Bueno, lo que él dice es que, digamos, dentro de la historia, dentro del periodo colonial y una parte del republicano, los mismos pueblos habían planteado este ideal de volver al pasado porque a lo mejor el Tahuantinsuyo fue un momento en el que las condiciones de explotación eran menores, ¿no? Que las que ocurrieron después en la colonia y en la república. Entonces, como habían condiciones de explotación menores, pues había que retornar al Tahuantinsuyo, había que volver hacia el pasado. El ideal estaba proyectado hacia el pasado, hay que volver hacia el pasado en donde quizá todo fue mejor, ¿no? Se idealizó, se romantizó el pasado. Esa es la utopía de Flores Galindo. Mientras que la utopía de Vargas Llosa es la utopía del futuro, es la utopía del progreso. No hay que mirar el ideal en el pasado, sino en el futuro. Y qué mejor que Europa, mirar hacia Europa, porque Europa representa el futuro de Latinoamérica, ¿no?
hay que mirar hacia adelante. Y en el siglo XX, de hecho, hay un cambio en los mismos sectores populares, hay un cambio de utopía. La gente deja atrás ya el mito del Incarri, el mito del volver al Tahuantinsuyo y se pasa al mito del progreso, ¿no? Eh, Se siente en los mismos sectores populares, pero Vargas Llosa, digamos, lo plantea también de una forma más definida desde el liberalismo, ¿no? Que hay que buscar ese momento ideal de satisfacción, de mejora de las condiciones, pero no exactamente en el pasado, en la utopía socialista, en la utopía de los pueblos que reclamaban mejores condiciones durante la colonia y la república, sino en un futuro que está cercano, ¿no? A través del capital, digamos, ¿no? Y bueno, Vargas Llosa escribe este libro, La utopía arcaica, de alguna manera para responder a la utopía andina de Flores Galindo. Bueno, eso es en resumen la exposición de Juvino y es en resumen el gran debate sobre el concepto de utopía del siglo XX, digamos, ¿no? Abordado por estos dos intelectuales. Bueno, vemos que Juvino no logra entrar. Quizás se le ha ido la luz también. Bueno, yo creo que eh, vamos a esperar un ratito más y si no ya cortamos la transmisión.
Bueno, Juvino va a volver a entrar, vamos a esperarlo.
Aló, Hola, Jubino. ¿Estamos conectados otra vez? ¿se me logra escuchar? Sí, sí, adelante, Jubino. Te habías quedado en la última diapositiva, en donde están las imágenes de Alberto y de Mario. Sí, se escucha. No, no, no. Has apagado tu audio, creo, tu micrófono. No, no, no se te escucha. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que, mil disculpas, la computadora parece que ha tenido un desperfecto. Eh, Continuamos, ¿te parece? No sé la verdad en qué parte me desconecté. En la última, en donde está la imagen de Alberto y de Mario, con su Estábamos libro. hablando de Vargas Llosa. Sí, estabas terminando de hablar de Alberto e ibas a empezar ya. Correcto. Entonces, para resumir la parte sobre Flores Galindo, Ujú. eh, lo que plantea Flores Galindo es, como vimos, que la utopía andina corre riesgo de convertirse en un dictador de violencia y de tendencias autoritarias. Y ello porque tiene un carácter pasional, fundamentalmente un carácter pasional. Y lo que decía era que la utopía andina debería aliarse justamente con el socialismo, con la racionalidad socialista. Entonces decía, si la pasión se amalgama con el marxismo y su capacidad de razonamiento. Indicábamos también que respondiendo a las críticas que se le hicieron al libro Buscando un Inca, él en Rescate de la Tradición aclaraba que la tesis central no era justamente seguir buscando un Inca, sino dominando los recuerdos, utilizando la carga pasional de la utopía andina y recurriendo a elementos del pasado, de lo que se trata es de fundar un discurso nuevo, radicalmente diferente, que permita sustentar un proyecto socialista, es decir, pensar la tradición desde el futuro. Por ello sostiene que el pensamiento de izquierda, en su esfuerzo por hallar una vía alternativa para el desarrollo del país, sin dejarse arrastrar por la corriente de transnacionalización de la cultura, debe interesarse por el pasado e investigar críticamente la historia del país con el fin de impugnar el derrotero que se le impuso desde el siglo XVI. Esto en evidente oposición a la actitud de la nueva derecha peruana, que en su acrítica y completa apertura a la modernidad occidental, lo cual significa simplemente el traslado del discurso económico liberal al ámbito de la cultura, niega lo que para ella es el astra andino, desechando así la historia para sustituirla por la economía. Finalmente, con respecto a Flores Galindo, en Reencontremos la dimensión utópica, Carta a los amigos, planteaba la necesidad de tender puentes entre el pasado y el futuro. Decía que este es un país antiguo, entonces redescubrir las tradiciones más lejanas, pero para encontrarlas hay que pensar desde el futuro, no repetirlas, al contrario, encontrar nuevos caminos. La dimensión utópica cuya senda la izquierda ha perdido exige un socialismo que, recogiendo los sueños, la esperanza, los deseos de la gente, entienda la revolución como la formación de un nuevo tipo de sociedad, pero sin llegar a convertirse en sinónimo solo de violencia. De este modo, Flores Galindo, coherente con su exigencia de creatividad e imaginación para la búsqueda de nuevos caminos y alternativas para la izquierda, perfila la gran utopía de un socialismo masivo, revolucionario, pero sin asesinatos. Bueno, ahí está claramente la referencia a lo que era Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso expresaba esa parte negativa, ese caldo de cultivo pues, de posibles
proyectos violentistas y autoritarios. Bien, con respecto a Vargas Llosa, vamos a proceder a explicar lo que hemos recogido de su obra. La utopía indigenista y antioccidental, antimoderna, puramente quimérica, siglo XVII, con los comentarios de Garcilaso de la Vega, para ser retomada de un modo ciertamente heterogéneo en el siglo XX por un literato como Arguedas y por intelectuales afincados y abocados a las ciencias sociales como Valcárcel, Castro Pozo y, posteriormente, Flores Galindo. Para Vargas Llosa, pese a que la obra Buscando un Inca es concebida como una crítica de la utopía andina, termina proponiendo en la línea trazada por Mariátegui una aliación de socialismo e indigenismo. Esta tesis le resulta extraña e incomprensible a Vargas Llosa, tomando en cuenta simplemente el contexto en que es enunciada. Fracasado el colectivismo impulsado por la reforma agraria de 1969, los propios campesinos privatizan las tierras. En segundo lugar, el inminente fracaso de la utopía comunista que se expresaría en breve con la caída del muro de Berlín. De esa manera, Flores Galindo, según Vargas Llosa, incurre también en la ficción ideológica que pretende cuestionar. Desde la década de 1960, el proceso de urbanización y occidentalización, la modernización, se acelera y amplía, arrasando con todo posible soporte social y cultural de la utopía andina, según Vargas Llosa. Lo indio, lo andino en sentido estricto, como entidad homogénea, unitaria y tradicional, tal como sus cultores, los indigenistas, lo entendían, avanza hacia su extinción. El régimen velasquista y posteriormente Sendero Luminoso, con sus devastadores efectos económicos y sociales en los Andes, representan la estocada de muerte de la utopía andina. Contribuyeron a la desindianización o aculturación, a la pérdida de identidad de los hombres andinos, quienes, desarraigándose de sus comunidades, se vuelcan a las ciudades costeñas, especialmente Lima, o que si permanecen en sus zonas de origen en el campo, se ven forzados progresivamente a abandonar sus tradiciones colectivistas comunitarias, para alinearse más bien al régimen capitalismo, la propiedad privada y el libre mercado. Este proceso da lugar a la informalización de todos los niveles o dimensiones de la vida nacional, la economía, la política, la cultura. Se trata, pues, de la irrupción de lo chicha, categoría con la cual se puede comprender el Perú contemporáneo, el Perú informal. Cito aquí a Vargas Llosa: chicha designa ahora a ese nuevo país compuesto por millones de seres de origen rural, brutalmente urbanizados por las vicisitudes políticas y económicas, entre los que ha surgido una manera de ser y de hacer que ningún indigenista ni hispanista pudo sospechar jamás. Alejado por igual de lo que ambas ideologías ambicionaban para el país, aparece como la realidad cultural más representativa de los sectores populares. De manera que lo informal o chicha constituye la clave con la que Vargas Llosa interpreta el Perú de finales del siglo XX, así como el deceso de la utopía andina. Abro cita aquí de nuevo. Dice Vargas Llosa: es evidente que lo ocurrido en el Perú de los últimos años, está hablando obviamente de la década de los 90, ha infligido una herida de muerte a la utopía arcaica. Sea positivo o negativo el juicio que merezca la informalización de la sociedad peruana, lo innegable es que aquella sociedad andina, tradicional, comunitaria, mágico-religiosa, quechua-hablante, conservadora de los valores colectivistas y las costumbres atávicas, que alimentó la ficción ideológica y literaria indigenista, ya no existe. Y también que no volverá a rehacerse, no importa cuántos cambios políticos se sucedan en los años venideros. Las futuras utopistas, si surgen, serán de otra estirpe. Cierro cita. Entonces, desde la segunda mitad del siglo XX, con el fenómeno de la migración y la informalidad, para Vargas Llosa, el precio por la modernidad se estaría pagando en el Perú. Claro, él decía que el precio de ser moderno era justamente la renuncia a la tradición, ¿no? Y en consecuencia se estaría produciendo la integración, ese reclamado acceso a la modernidad. En las capas populares y marginales de ciudades como Lima, los migrantes que se hallan en situación de pobreza y de abandono por parte del Estado y la cultura oficial estarían llevando a cabo una revolución silenciosa, la revolución liberal. Por medio de esta, el Perú adquiere la posibilidad de adoptar un sistema democrático pleno, uno que conjugue la libertad política y la económica, abierto al mundo, al mercado mundial, en el que la individualidad se desarrolle libre de todo tutelaje de carácter colectivista, tribal o estatal. En el prólogo al libro El otro sendero de Hernando de Soto, Vargas Llosa señala que la economía informal plantea una alternativa, no solo viable, sino auspiciosa para el desarrollo de países como el nuestro.
alternativa rechazada por la mayoría de los gobiernos y las élites políticas progresistas o conservadoras, pero elegida precisamente por los sectores sociales desfavorecidos. Dicha economía informal, también llamada negra, oculta o marginal, que se despliegue exitosamente por fuera y a pesar del Estado, representaría una puerta de salida del subdesarrollo, dando lugar por primera vez en la historia nacional a una economía de mercado. Conforme al análisis de Vargas Llosa, son los pobres, entre comillas, el sector menos favorecido, quienes ponen en práctica la libertad económica como una reacción y solución a los problemas que históricamente los han mantenido en dicha situación. Una suerte de apartheid económico y legal, acomodándose al gobierno y tendencia política de turno según su conveniencia, con un profundo sentido pragmático de lo político. En contra de las élites hegemónicas, según Vargas Llosa, los pobres eligieron la alternativa de la libertad, tanto la económica como la política, las cuales para él serían dos caras de una misma moneda. Y en las páginas postreras de la utopía arcaica, luego de haber sometido análisis y procedido a desarticular conceptualmente la utopía indigenista y a manera de proyección a la socialista, Vargas Llosa fija el punto de partida de lo que sería su opción utópica, la utopía liberal. El Perú informal y su peculiar estructuración económica, política y cultural, creación de ex-indios, cholos, negros, ambos asiáticos, constituye la condición de posibilidad para el desarrollo de un inédito y prometedor capitalismo popular y un mercado libre en el Perú de finales del siglo XX. Bien, mil disculpas, la verdad, por la dificultad que hemos tenido. Con eso estaríamos terminando ya nuestra presentación. Gracias, estimado Juvino. Bueno, Juvino nos ha presentado de forma sucinta este gran debate sobre el concepto de utopía, que no es otra cosa que el diagnóstico, ¿no?, del momento aquel en el que vivieron ambos, fines del siglo XX, y también la propuesta de qué hacemos en adelante, ¿no?, cómo construimos el futuro. Como nos dice Juvino, Alberto Flores Galindo estaba rescatando mucho el pasado, la historia, las tradiciones, la cultura, la diversidad del Perú, y además todos esos movimientos, ¿no?, de lucha que cuestionaban los distintos momentos de explotación y de dureza que se ha vivido durante la colonia y la república, pero a partir de todos esos elementos construir un futuro y además bajo las banderas del socialismo, ¿no? Mientras que Vargas Llosa rechazaba mucho este pasado andino, la historia, rechazaba bueno, todo lo rico que tiene el Perú y que se ha mantenido germinando desde siempre. Rechazaba también obviamente el socialismo, y él planteaba más bien la búsqueda de un futuro, la búsqueda de una sociedad mejor, pero en base al capital, en base al capitalismo, en base al liberalismo, y que, como lo había dicho hace un momento cuando Juvino se fue, Europa era el mejor modelo, ¿no? Siempre ha sido para Vargas Llosa Europa el mejor modelo de futuro, ¿no? Ahí está el futuro que tenemos que conseguir. Bueno, después de este resumen que acabo de hacer, vamos a preguntarle a Juvino, en primer lugar, ¿cuáles son los referentes teóricos, intelectuales que ambos intelectuales tienen? Sí, ¿se me escucha, Carlos? Sí, se te escucha, Juvino. Sí, la verdad es que estoy un poco complicado con... estoy utilizando otra máquina y temo que me desconecte en cualquier momento, no entiendo qué ha pasado. Bien. Allá, se te escucha todo bien. Sí, se me escucha, ok. Con respecto a las referencias, en el caso de Flores Galindo, una referencia directa serían autores de lo que se ha llamado el marxismo occidental, ¿no?, en los términos de Anderson. También, en tanto historiador, ejerció mucha influencia también la llamada Escuela de los Anales, ¿no?, Braudel, Le Goff, entre otros. Pero consideramos que la principal referencia es Mariátegui, ¿no es cierto? La utopía andina operaría como el mito mariateguiano. Entonces, por ese lado, creo yo que hay una impronta muy fuerte en Flores Galindo de Mariátegui. Ahora, en el caso de Vargas Llosa, esto es más fácil de detectar porque
las ideas nucleares, digamos así, de la utopía, como hemos llamado, la utopía liberal de Vargas Llosa, se asientan justamente en la obra de Popper y de Hayek, ¿no? Sendas celebridades del ideario liberal. Estos fueron pieza clave, según el propio Vargas Llosa, en su conversión, en su metamorfosis ideológica del socialismo al liberalismo. De Hayek y Popper toma estas ideas antiutópicas, entre comillas, ¿no? Esta crítica a las ingenierías sociales utópicas, la crítica al colectivismo, al llamado tribalismo, la afirmación de un individualismo fuerte, la exaltación del mercado capitalista, entre otros. Eso es lo que podría responder de momento, Carlos. Claro, Juvino. Y una última pregunta, si se puede. ¿Sí? Sí, yo creo que todavía resiste la Resiste. computadora. Ya. ¿Cómo enfocan los autores el problema de la tradición-modernidad? Sí, ese es otro problema que también hemos podido recoger en el caso de Vargas Llosa. Modernidad y tradición son completamente antitéticos, son irreconciliables. La modernidad para él representa civilización, individualismo, progreso. La está pensando en la modernidad en términos de lo que sería el capitalismo, ¿no es cierto? Y la tradición, por el contrario, sería colectivismo, tribalismo, ¿no? Término que recoge de Popper, y también implicaría retroceso. La idea de Vargas Llosa, tal como señala en artículos como El nacimiento de Perú, que aparece en inglés como Cuestiones de Conquista, si no me equivoco, era renunciar a las tradiciones. ¿No? Ese es el precio que hay que pagar por la modernidad. Son irreconciliables. Modernizarse implicaría una renuncia total a las propias tradiciones. Es lo que llaman algunos, ¿no? Una modernidad a cualquier precio. En sentido contrario, Flores Galindo, y también en la línea de Mariátegui, como sabemos, va a considerar que modernidad y tradición son compatibles, no son irreconciliables. La modernidad puede aliarse con la tradición, entendiendo por modernidad, obviamente, la racionalidad socialista. Y como vimos en la utopía andina, la tradición alude más bien a un aspecto pasional, a un aspecto volitivo. Entonces, de la aliación de estos dos elementos, se podría obtener un discurso fuerte que sea alternativa, hablando en ese contexto, obviamente, que se convierta en alternativa ante la crisis que atravesaba la izquierda y el socialismo en general. Eso sería entonces, Carlos. Bueno, muchas gracias, Juvino. Nos ha aclarado estas dos preguntas. Bueno, de esta manera concluimos la conferencia titulada Travesías del utopismo político en el Perú, Alberto Flores Galindo, Mario Vargas Llosa. Bueno, eso ha sido todo. Los invitamos a seguir nuestra página igual. Se viene un curso de introducción a la filosofía en el mes de enero que yo lo voy a dictar, así que están invitados a inscribirse. Ahí está el número colgado, bueno, pues el 981-291754, si es que quieren más informes. Y bueno, seguimos allí coordinando con otros participantes, con otros filósofos o científicos sociales que van a seguir dando ponencias, conferencias de este tipo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Juvino. Hasta una próxima. Muchas gracias a ti y a la sociedad, Carlos. Disculpa nuevamente a ti y a quienes nos están expectando. Mil disculpas. Claro, claro, no hay problema. Chao, hasta una próxima.